Hola, querido Tauro. Prepárate, porque las energías que rodean este periodo llegan con una intensidad difícil de ignorar. Hay movimientos invisibles que ya comenzaron a transformar situaciones que parecían completamente cerradas, y muy pronto comprenderás que algunas coincidencias no eran casualidades, sino señales destinadas a colocarte frente a una verdad que llevaba demasiado tiempo esperando salir a la luz. Tu intuición será más poderosa que nunca y te permitirá descubrir lo que otros intentan ocultar, mientras el universo comienza a mover piezas que cambiarán el rumbo de varios acontecimientos importantes. No será un momento cualquiera, sino una etapa donde cada palabra, cada silencio y cada decisión tendrán un peso enorme sobre tu destino. Mantente atento porque lo que parecía inmóvil empezará a avanzar con una velocidad inesperada, obligándote a reaccionar desde la calma y no desde el impulso. Las respuestas que tanto buscabas aparecerán cuando menos las esperes, demostrando que todo tiene un tiempo perfecto. Durante estos días notarás que muchas personas comenzarán a actuar de manera diferente contigo. Algunos mostrarán una cercanía que antes no existía, mientras otros tomarán distancia sin ofrecer demasiadas explicaciones. No interpretes esos cambios como una pérdida, porque en realidad son filtros naturales que la vida coloca para dejar únicamente a quienes realmente aportan paz y sinceridad. Tu energía se volverá tan fuerte que atraerá tanto admiradores como personas incómodas con tu crecimiento. Lo importante será no gastar fuerzas intentando convencer a nadie de tu valor. Tú ya no necesitas aprobación externa para avanzar. Lo que construyas desde ahora tendrá bases mucho más sólidas porque estará apoyado en la experiencia adquirida después de tantas pruebas superadas. Esa fortaleza interior será tu mejor escudo frente a cualquier intento de manipulación o engaño. Una decisión del pasado vuelve a sacudirlo todo. Te borró, pero sigue pendiente de ti. Esa historia que parecía completamente terminada vuelve a enviar señales inesperadas. Quizá alguien decidió alejarse convencido de que era lo mejor, eliminó conversaciones, cortó el contacto o intentó hacer como si nunca hubieras existido. Sin embargo, el tiempo no logró borrar aquello que quedó pendiente en el corazón. Aunque intente aparentar indiferencia, sigue observando de alguna manera tus movimientos, preguntándose cómo has seguido adelante y si realmente ya cerraste esa puerta. La vida tiene formas muy curiosas de enfrentar a las personas con las consecuencias de sus decisiones, y ahora podrías encontrarte frente a un momento donde viejos sentimientos resurjan con una intensidad difícil de controlar. La diferencia es que esta vez serás tú quien tendrá el poder de decidir si vale la pena abrir nuevamente esa página o dejar que permanezca definitivamente cerrada. En el terreno sentimental las emociones estarán a flor de piel. Si tienes pareja, será importante hablar con absoluta sinceridad antes de permitir que pequeñas dudas se conviertan en grandes problemas. Una conversación pendiente puede fortalecer mucho más la relación si ambos están dispuestos a escuchar sin orgullo. Si estás soltero, alguien comenzará a fijarse en ti de una manera mucho más evidente de lo que imaginas. No será una atracción superficial, sino una conexión basada en la admiración, el respeto y la curiosidad por conocer quién eres realmente. No apresures los tiempos ni intentes controlar el desarrollo de los acontecimientos. Hay sentimientos que necesitan crecer lentamente para convertirse en vínculos duraderos, y este puede ser precisamente uno de esos casos que terminan marcando un antes y un después en tu vida emocional. En el aspecto económico empiezan a abrirse caminos interesantes que hace apenas unas semanas parecían imposibles. Surgirá una oportunidad relacionada con dinero, trabajo o proyectos personales que exigirá rapidez para aprovecharla. No permitas que el miedo al cambio te haga rechazar algo que puede mejorar notablemente tu estabilidad futura. Has aprendido a valorar cada esfuerzo y eso hará que ahora tomes decisiones mucho más inteligentes que en el pasado. Incluso podrías descubrir una nueva fuente de ingresos o una posibilidad de crecimiento profesional que aumente tu confianza. No será cuestión de suerte, sino del resultado de todo el trabajo silencioso que llevas realizando desde hace bastante tiempo y que ahora comienza a ofrecer recompensas visibles. Tu salud también enviará mensajes importantes. No necesariamente relacionados con enfermedades, sino con el equilibrio entre cuerpo y mente. Has acumulado tensiones durante demasiado tiempo y eso empieza a reflejarse en el cansancio, la falta de concentración o algunos cambios en el estado de ánimo.
Escuchar las necesidades de tu organismo será una muestra de inteligencia y no de debilidad. Dormir mejor, alimentarte con mayor conciencia y regalarte momentos de tranquilidad hará una diferencia enorme en tu energía diaria. Cuando recuperes ese equilibrio interior descubrirás que muchos problemas que parecían gigantes simplemente perderán importancia porque volverás a pensar con mayor claridad y serenidad. Hay alguien dentro de tu círculo cercano que necesita decirte una verdad, pero aún no encuentra el valor suficiente para hacerlo. Esa persona teme tu reacción porque sabe que la información puede cambiar la manera en que ves una situación o incluso una relación importante. No cierres las puertas al diálogo. Escuchar no significa aceptar inmediatamente todo lo que te digan, pero sí te permitirá comprender aspectos que hasta ahora permanecían ocultos. A veces una conversación incómoda evita problemas mucho mayores en el futuro. Tu capacidad para analizar antes de reaccionar será determinante durante este periodo y evitará que tomes decisiones precipitadas de las que luego puedas arrepentirte. También será un excelente momento para mirar hacia tus propios sueños. Durante demasiado tiempo has postergado proyectos por atender responsabilidades ajenas o por creer que todavía no era el momento adecuado. Esa etapa comienza a terminar. El universo te está recordando que nadie construirá tus metas si tú mismo no decides dar el primer paso. No importa si el avance es pequeño, lo importante será empezar. Cada acción realizada con convicción abrirá nuevas puertas que hoy ni siquiera imaginas. Tu creatividad estará especialmente activa, permitiéndote encontrar soluciones donde antes solo veías obstáculos imposibles de superar. La familia ocupará un lugar muy importante en estos días. Habrá reuniones, conversaciones profundas o noticias que fortalecerán vínculos que parecían debilitados por la rutina o la distancia. También podrían surgir diferencias de opinión, pero esta vez existirá una mayor disposición para comprender distintos puntos de vista sin convertir cada desacuerdo en un conflicto. Descubrirás que algunas personas cercanas han cambiado más de lo que imaginabas, y eso permitirá construir relaciones mucho más maduras, sinceras y equilibradas. La paciencia será una aliada fundamental para mantener la armonía dentro del hogar. Espiritualmente atraviesas un despertar muy especial. Empezarás a notar señales repetidas, intuiciones difíciles de explicar y una sensación constante de que algo importante está preparándose detrás de escena. Confía en esas percepciones porque no son producto de la imaginación. Tu sensibilidad estará amplificada y te permitirá anticipar situaciones antes de que ocurran. Muchas respuestas llegarán en momentos de silencio, durante un paseo, mientras descansas o incluso a través de sueños que parecerán extraordinariamente reales. No ignores esas experiencias porque podrían contener mensajes valiosos para las decisiones que deberás tomar muy pronto. Las amistades también vivirán una etapa de transformación. Algunas personas demostrarán con hechos que siempre estuvieron cuando más las necesitabas, mientras otras desaparecerán justo cuando esperabas un poco más de apoyo. No sientas tristeza por quienes se alejan. Cada ausencia deja espacio para la llegada de personas mucho más compatibles con tu presente. Ya no necesitas rodearte de quienes solo aparecen cuando todo marcha bien. Tu crecimiento personal exige relaciones auténticas, recíprocas y capaces de celebrar tus logros sin envidia ni competencia. Esa limpieza emocional será una de las mayores bendiciones de este ciclo. Habrá un instante muy concreto en el que sentirás que todo empieza a encajar. Lo que antes parecía una sucesión de problemas sin sentido revelará una lógica sorprendente. Comprenderás que cada obstáculo te preparó para manejar responsabilidades mucho mayores y que ninguna experiencia fue inútil. Esa claridad interior aumentará enormemente tu seguridad y hará desaparecer muchas dudas que te acompañaban desde hace meses. A partir de ese momento caminarás con una confianza renovada porque sabrás exactamente hacia dónde dirigir tus esfuerzos y qué personas merecen seguir acompañándote en el camino. En el amor propio encontrarás una fuerza que quizás nunca habías experimentado. Aprenderás a decir que no sin sentir culpa, a poner límites donde antes solo existían sacrificios y a reconocer que cuidar de ti mismo también es una forma de amar a quienes te rodean. Esa nueva actitud cambiará la forma en que los demás se relacionan contigo. Quien valore tu presencia permanecerá cerca respetando tus decisiones, mientras quien solo buscaba aprovecharse terminará alejándose por iniciativa propia.
No tengas miedo de priorizar tu bienestar porque desde ese equilibrio podrás ofrecer lo mejor de ti a quienes realmente lo merecen. Los próximos días estarán llenos de oportunidades disfrazadas de pequeños desafíos. Cada prueba traerá escondida una enseñanza y cada aparente retraso evitará un error mayor. Mantén la confianza incluso cuando las circunstancias parezcan confusas, porque el destino ya comenzó a reorganizar muchas piezas a tu favor. Te agradezco si te suscribes, deja tu comentario, comparte y toca la campanita. Así te llega la notificación cada que subo las predicciones. Lo que parecía perdido puede regresar transformado, aquello que parecía imposible empezará a volverse alcanzable y lo que hoy genera incertidumbre muy pronto se convertirá en una fuente de tranquilidad. Tu constancia, tu paciencia y tu enorme capacidad para levantarte después de cada caída serán las herramientas que abrirán la puerta hacia una etapa mucho más estable, próspera y llena de satisfacciones personales. No importa cuánto haya intentado convencer al mundo de que ya te dejó atrás, porque en el fondo sabe perfectamente que hay capítulos que nunca consiguió cerrar del todo. Te borró de sus contactos, eliminó fotografías, evitó pronunciar tu nombre y hasta fingió indiferencia cuando alguien preguntaba por ti. Pero cada uno de esos gestos fue una lucha constante contra unos sentimientos que jamás desaparecieron por completo. Ahora, una circunstancia inesperada lo obliga a recordar aquello que tanto esfuerzo hizo por esconder. Existe una decisión tomada hace meses, o incluso años, que parecía definitiva, pero el destino tiene una manera muy peculiar de poner nuevamente sobre la mesa aquello que quedó sin resolver. Lo que creyó que era un punto final termina convirtiéndose en una simple pausa, porque las consecuencias de aquel momento empiezan a manifestarse justo cuando menos preparado estaba para enfrentarlas. Y tú, Tauro, ocupas un lugar mucho más importante dentro de esa historia de lo que imaginas. Aunque su orgullo siga siendo enorme, hay silencios que comienzan a pesar demasiado. Cada vez que intenta convencerse de que hizo lo correcto, aparece un recuerdo, una conversación o una coincidencia que desmonta toda esa seguridad que había construido. Comprende lentamente que borrar a una persona de una pantalla nunca significa borrar todo lo que esa persona dejó grabado en el corazón. Lo más sorprendente es que la vida empieza a devolverle exactamente las mismas preguntas que intentó evitar cuando decidió alejarse. Ahora entiende lo difícil que resulta escapar de las propias decisiones cuando esas decisiones estuvieron marcadas por el miedo, la impulsividad o el deseo de protegerse emocionalmente. El pasado no viene para castigarlo, sino para exigir una respuesta que nunca tuvo el valor de dar. Tauro, mientras tú seguías reconstruyendo tu tranquilidad paso a paso, alguien permanecía observando desde la distancia mucho más de lo que aparentaba. Quizá nunca reaccionó a tus publicaciones ni buscó una excusa evidente para acercarse, pero eso no significa que dejara de interesarse por tu vida. Hay una curiosidad constante que jamás desapareció y que ahora vuelve con una intensidad imposible de controlar. Una noticia inesperada, una conversación casual o incluso el reencuentro con alguien relacionado contigo puede convertirse en el detonante que haga tambalear todas sus certezas. Lo que parecía perfectamente enterrado comienza a moverse nuevamente desde dentro, despertando emociones que creía completamente superadas. Descubre demasiado tarde que algunos vínculos no desaparecen simplemente porque uno lo decida. También existe la posibilidad de que esa persona empiece a comparar todo lo vivido después de ti con aquello que compartieron juntos. Y cuanto más compara, más evidente resulta que ninguna historia logró ocupar realmente el espacio que tú dejaste. Esa conclusión no llega de golpe, sino lentamente, convirtiéndose en una verdad incómoda que ya no puedes seguir ignorando. El universo parece colocar pequeñas señales delante de sus ojos constantemente. Escucha una canción que le recuerda a ti, pasa por un lugar compartido o encuentra un objeto que había permanecido olvidado durante mucho tiempo. Son detalles aparentemente insignificantes, pero suficientes para romper la coraza emocional que tanto esfuerzo le costó construir. Hay una culpa silenciosa que empieza a hacerse mucho más fuerte. No necesariamente por haberte perdido, sino por la manera en la que ocurrieron las cosas. Empieza a comprender que ciertas palabras nunca debieron pronunciarse, que algunos silencios hicieron más daño que cualquier discusión y que determinadas decisiones fueron tomadas sin medir realmente las consecuencias que tendrían para ambos. Mientras tanto, tú has cambiado mucho más de lo que esa persona imagina. Ya no eres exactamente quien conoció en aquel momento,
y precisamente por eso existe un temor creciente. Sabe que quizá ya no tenga el mismo lugar en tu vida, que tal vez llegaría demasiado tarde o que las oportunidades que antes parecían infinitas hoy sean mucho más limitadas. Esa incertidumbre lo mantiene completamente inquieto. No será extraño que aparezcan movimientos discretos antes de cualquier contacto directo. Puede preguntar por ti a través de terceros, intentar averiguar cómo estás o incluso aparecer casualmente en lugares donde existe la posibilidad de coincidir contigo. Todo responde a una necesidad de comprobar si todavía existe alguna puerta abierta antes de dar un paso que considera arriesgado. Lo verdaderamente importante no será su regreso, sino el motivo que lo impulsa a volver. Esta vez no actúa desde la comodidad ni desde la seguridad de que siempre estarás esperando. Lo hace porque entiende que aquello que dejó escapar tenía un valor que solo logró reconocer cuando ya no podía alcanzarlo con la facilidad de antes. Esa diferencia cambia completamente el significado de sus acciones. Tauro, también debes entender que el destino no trae nuevamente a ciertas personas únicamente para reconciliarse. A veces regresan para pedir perdón, otras para ofrecer explicaciones y, en muchos casos, simplemente para cerrar correctamente aquello que quedó abierto durante demasiado tiempo. Sea cual sea el desenlace, esta vez las cosas no podrán quedarse a medias como ocurrió en el pasado. Prepárate porque las próximas semanas pueden traer conversaciones que jamás imaginaste volver a tener. Habrá verdades que permanecieron ocultas durante mucho tiempo y sentimientos que finalmente encontrarán el valor necesario para salir a la luz. Lo que parecía completamente terminado empieza a transformarse en una historia distinta, mucho más sincera y mucho más difícil de ignorar. La gran lección para ti será comprender que no todas las personas que se marchan consiguen olvidarte realmente. Algunas necesitan alejarse para descubrir el vacío que dejaron ellas mismas al irse. Y cuando finalmente entienden el peso de aquella decisión, el pasado regresa con una fuerza imposible de detener, obligándolas a enfrentarse a todo aquello que intentaron borrar sin éxito. Tauro, esa persona creyó que la solución más sencilla era desaparecer de tu vida sin mirar atrás, convencida de que el tiempo terminaría borrando cualquier emoción pendiente. Se esforzó por hacer como si nunca hubiera significado tanto, como si cerrar una conversación, eliminar un número o bloquear una cuenta pudiera borrar también los recuerdos, las promesas y todo lo que quedó pendiente entre ustedes. Sin embargo, el destino nunca acepta decisiones tomadas desde el orgullo o desde el miedo, y precisamente ahora comienza a mover piezas que esa persona jamás imaginó volver a enfrentar. Lo que parecía completamente olvidado empieza a aparecer una y otra vez en su cabeza, obligándola a recordar momentos que llevaba demasiado tiempo intentando esconder incluso de sí misma. Ya no consigue escapar de esos pensamientos porque cada coincidencia, cada conversación y cada pequeño detalle termina llevándola inevitablemente hasta ti. Comprende lentamente que borrar a alguien de una pantalla nunca significó borrarlo del corazón y que aquello que creyó terminado solo estaba esperando el momento adecuado para volver a manifestarse con mucha más fuerza. Existe una decisión concreta del pasado que empieza a perseguirle de una forma casi insoportable. Durante mucho tiempo intentó justificarse pensando que hizo lo correcto, que no tenía otra alternativa o que alejarse era la única salida posible. Pero ahora las circunstancias han cambiado completamente y esa seguridad que antes parecía inquebrantable empieza a desmoronarse día tras día. Empieza a analizar conversaciones antiguas, palabras que no valoró en su momento y gestos tuyos que solo ahora consigue entender. Se da cuenta de que interpretó muchas situaciones desde el orgullo, desde el miedo o desde la desconfianza, y esa comprensión llega demasiado tarde para darle tranquilidad. Cada vez que intenta convencerse de seguir adelante aparece una nueva señal que lo devuelve exactamente al mismo punto. Como si la vida le estuviera diciendo que todavía existe algo importante que necesita resolver contigo antes de poder cerrar definitivamente ese capítulo. Aunque nadie lo sepa, esa persona ha comenzado una lucha silenciosa consigo misma. Por fuera continúa aparentando normalidad, sonriendo cuando corresponde y fingiendo que todo está perfectamente bajo control. Pero por dentro vive una batalla constante entre el deseo de acercarse y el miedo a descubrir que ya no tiene ningún espacio en tu vida. Esa contradicción le roba la paz porque sabe que fue quien tomó la decisión de marcharse, pero también entiende que las consecuencias de aquella elección han sido mucho más profundas de lo que imaginaba.
Cada día que pasa aumenta la sensación de haber perdido algo que difícilmente volverá a encontrar en otra persona, y cuanto más intenta convencerse de que todo terminó, más evidente resulta que jamás consiguió olvidarte realmente. Tauro, mientras tú aprendías poco a poco a reconstruir tu estabilidad emocional, alguien permanecía observando desde lejos sin atreverse a intervenir. Quizá nunca reaccionó a tus publicaciones, nunca escribió un mensaje ni buscó una excusa para aparecer, pero eso no significa que dejara de pensar en ti. Muy al contrario, el silencio fue su forma de proteger un orgullo que ahora empieza a convertirse en su mayor enemigo. Cada logro tuyo. Te recuerdo, suscribirte, dejar tu comentario, compartir y tocar la campanita. Así te llega la notificación cada que subo las predicciones. Cada cambio positivo y cada noticia que llega hasta sus oídos provoca una mezcla muy difícil de manejar entre admiración, nostalgia y arrepentimiento. Descubre que cuanto mejor te ve, más conscientes del enorme vacío que dejó al salir de tu vida, y esa sensación comienza a hacerse cada vez más imposible de ignorar. El universo empieza a colocar delante de esa persona situaciones que parecen cuidadosamente preparadas para despertar recuerdos que llevaba demasiado tiempo evitando. Escucha una canción que ambos conocían, pasa por un lugar compartido, encuentra un objeto olvidado o escucha tu nombre en una conversación completamente casual. Son hechos aparentemente insignificantes, pero todos juntos forman una cadena de señales que termina rompiendo la tranquilidad que tanto esfuerzo había construido. Comprende que por mucho que intente seguir adelante siempre existe algo que lo devuelve emocionalmente hasta ti. Como si hubiera una historia que todavía se negara rotundamente a terminar porque quedan demasiadas palabras sin decir y demasiadas emociones sin reconocer. Lo más difícil para esa persona no será aceptar que todavía siente algo por ti, sino admitir que quizá perdió una oportunidad que nunca volverá a repetirse. Durante mucho tiempo creyó que siempre existiría la posibilidad de regresar cuando quisiera, convencida de que tú permanecerías exactamente en el mismo lugar donde te dejó. Pero ahora empieza a entender que las personas cambian, evolucionan y aprenden a vivir sin quienes decidieron marcharse. Ese descubrimiento provoca una enorme inquietud porque por primera vez aparece el miedo real a encontrarte completamente feliz, completamente reconstruido y sin ninguna necesidad de abrir nuevamente una puerta que tanto costó cerrar. Cada noche, cuando desaparecen las distracciones y el silencio ocupa todo el espacio, vuelven las preguntas que nunca consiguió responder. ¿Y si hubiera actuado de otra manera? ¿Y si hubiera tenido más paciencia? ¿Y si hubiese escuchado antes de juzgar? Son dudas que aparecen una tras otra sin permitirle descansar emocionalmente. El problema es que ya no puede cambiar el pasado, pero tampoco consigue dejar de pensar en él. Esa mezcla entre nostalgia y arrepentimiento termina convirtiéndose en un peso constante que acompaña cada uno de sus días y que comienza a reflejarse incluso en decisiones que aparentemente no tienen ninguna relación contigo. Tauro, hay personas que regresan porque se sienten solas, pero este no parece ser el caso. Aquí existe algo mucho más profundo. Lo que mueve a esa persona es la necesidad de entender por qué, después de conocer a tanta gente y vivir nuevas experiencias, ninguna consiguió ocupar realmente el lugar que tú dejaste. Esa comparación empieza siendo inconsciente, pero poco a poco se transforma en una certeza imposible de discutir. Descubre que aquello que compartió contigo tenía un valor que solo fue capaz de reconocer cuando ya era demasiado tarde, y esa revelación cambia completamente la forma en la que observa todo lo ocurrido entre ustedes. También es posible que aparezcan terceras personas intentando intervenir sin darse cuenta. Alguien menciona tu nombre, alguien comenta cómo estás o alguien recuerda una historia que ambos vivieron juntos. Lo que para otros parece una conversación sin importancia se convierte para esa persona en un auténtico terremoto emocional. Cada dato nuevo despierta una curiosidad enorme por saber qué ha sido de tu vida, si has conseguido ser feliz, si conociste a alguien o si todavía existe algún rincón donde conserve la esperanza de volver a hablar contigo. Esa necesidad de saber aumenta cada día hasta convertirse en algo prácticamente imposible de controlar. Sin embargo, el mayor obstáculo continúa siendo el orgullo. Sabe perfectamente que fue quien se alejó, quien tomó distancia y quien permitió que el silencio creciera entre ustedes. Por eso ahora teme que cualquier intento de acercamiento sea recibido con frialdad, indiferencia o incluso rechazo.
Esa posibilidad lo paraliza durante mucho tiempo porque entiende que ya no tiene derecho a exigir nada. Tendrá que asumir las consecuencias de sus decisiones y aceptar que, si alguna vez desea recuperar el contacto contigo, será desde la humildad, reconociendo errores que antes jamás habría sido capaz de admitir. Lo curioso es que mientras esa persona lucha contra todas esas emociones, tú empiezas a emitir una energía completamente distinta. Has aprendido a valorar mucho más tu tranquilidad, has comprendido que no puedes detener tu vida esperando decisiones ajenas y poco a poco has recuperado una seguridad que durante mucho tiempo parecía perdida. Precisamente ese cambio es el que termina llamando aún más su atención. Ya no percibe a la misma persona vulnerable del pasado, sino a alguien mucho más fuerte, mucho más consciente de lo que merece y mucho menos dispuesto a aceptar cualquier comportamiento que antes hubiera perdonado sin pensarlo dos veces. Todo indica que el destino prepara un momento de enorme intensidad emocional. Puede tratarse de una conversación inesperada, un encuentro aparentemente casual o incluso un mensaje que llega cuando menos lo esperas. Lo importante no será la forma en que ocurra, sino todo lo que despertará después. Porque ninguna de las dos partes será la misma que protagonizó aquella despedida. Ambos habrán cambiado profundamente, ambos habrán aprendido lecciones importantes y ambos llegarán con una mirada completamente distinta sobre lo que realmente ocurrió entre ustedes. Tauro, cuando finalmente esa conversación tenga lugar, muchas verdades escondidas comenzarán a salir a la superficie. Descubrirás que hubo sentimientos que nunca desaparecieron, decisiones tomadas bajo una enorme presión y silencios que escondían mucho más dolor del que imaginabas. Escucharás explicaciones que quizá llevabas mucho tiempo esperando y comprenderás aspectos que antes parecían completamente incomprensibles. Sin embargo, también entenderás que conocer la verdad no siempre obliga a volver atrás. A veces simplemente sirve para liberar el corazón y cerrar correctamente aquello que durante demasiado tiempo permaneció abierto. Lo más importante de todo este proceso es que recuperarás completamente el control sobre la situación. Esta vez no será el miedo, ni la ansiedad ni la incertidumbre quienes decidan por ti. Serás tú quien observe con calma cada gesto, cada palabra y cada intención antes de abrir nuevamente cualquier puerta. Ya no aceptarás promesas vacías ni cambios improvisados. Exigirás hechos, coherencia y sinceridad porque aprendiste, a través del dolor, que el verdadero amor nunca necesita desaparecer para comprender el valor de la persona que tiene delante. El mensaje final para ti es muy claro. Quien intentó borrarte descubrirá que los sentimientos auténticos no desaparecen simplemente porque alguien decida ignorarlos. El pasado volverá con una fuerza inesperada, removerá emociones que parecían completamente enterradas y obligará a esa persona a enfrentarse a todo aquello de lo que huyó durante tanto tiempo. Pero esta vez la decisión ya no estará únicamente en sus manos. Serás tú quien tenga la última palabra, porque el destino puede ofrecer segundas oportunidades, pero solo tú decidirás quién merece realmente formar parte de tu futuro. Tauro, durante demasiado tiempo esa persona intentó convencerse de que la decisión que tomó era la única posible, la más lógica, la más conveniente y, sobre todo, la menos dolorosa para ambos. Se repitió una y otra vez que desaparecer era mejor que enfrentarse a conversaciones incómodas. Que el silencio era preferible a reconocer sentimientos que todavía seguían completamente vivos y que cerrar la puerta de golpe evitaría prolongar un sufrimiento que parecía inevitable. Sin embargo, el tiempo ha demostrado exactamente lo contrario. Lo que consiguió fue aplazar un enfrentamiento emocional que ahora regresa con una fuerza mucho mayor. Cada día aparecen nuevos motivos para recordar lo que intentó olvidar, y cuanto más lucha por convencerse de que hizo lo correcto, más evidente resulta que aquella decisión fue tomada desde el miedo y no desde la verdadera convicción. Ahora entiende que existen errores que no desaparecen porque pasen los meses, sino que permanecen esperando el instante exacto para exigir una respuesta definitiva. Hay algo que está ocurriendo en su vida actual que ha abierto una herida que creía completamente cerrada. Puede tratarse de una experiencia sentimental, de una decepción, de una conversación con alguien cercano o incluso de un momento de profunda soledad en el que, por primera vez en mucho tiempo, dejó de distraerse con todo lo que tenía alrededor y comenzó a escuchar lo que realmente sentía. En ese silencio apareciste tú con una claridad que le resultó imposible ignorar. No como un simple recuerdo pasajero,
sino como una presencia constante que empezó a ocupar cada pensamiento importante. Comprendió que llevaba demasiado tiempo huyendo de una verdad incómoda, nunca consiguió desprenderse completamente del vínculo que existía contigo y, aunque trató de reemplazarlo con nuevas experiencias, ninguna logró llenar el vacío que dejó tu ausencia. Tauro, mientras tú pensabas que esa historia había quedado definitivamente enterrada, la otra persona seguía librando una batalla interna de la que nadie conoce absolutamente nada. Sonríe delante de los demás, habla de proyectos, continúa con su rutina e intenta aparentar estabilidad, pero cuando se queda completamente a solas aparecen preguntas que ya no puede seguir esquivando. Empieza a preguntarse qué habría ocurrido si hubiera tenido más paciencia, si hubiera escuchado con mayor atención o si hubiera dejado a un lado el orgullo en el momento en que más falta hacía. Son preguntas que no encuentran respuesta y precisamente por eso se vuelven cada vez más pesadas. Descubre que el peor castigo no es perder a alguien, sino convivir con la sensación de haber sido uno mismo quien destruyó algo que todavía tenía solución. Existe además una enorme diferencia entre olvidar y aprender a vivir sin alguien. Esa persona confundió ambas cosas durante demasiado tiempo. Pensó que porque lograba pasar días sin escribirte o semanas sin hablar de ti significaba que el sentimiento había desaparecido, pero la realidad era muy distinta. Simplemente estaba ocupando su mente con otras cosas para no enfrentarse a una emoción que seguía intacta. Ahora que la vida le concede menos distracciones, todos esos sentimientos vuelven a aparecer exactamente donde los dejó. Y lo hacen con mucha más intensidad porque ya no existe ninguna excusa capaz de ocultarlos. Comprende que nunca dejó de importarle tu bienestar, que nunca dejó de preguntarse cómo estarías y que jamás consiguió borrar completamente la huella que dejaste en su corazón. Hay señales que comienzan a repetirse con una frecuencia imposible de considerar casualidad. Personas que mencionan tu nombre cuando nadie lo esperaba, recuerdos que aparecen sin buscarlos, lugares que despiertan emociones antiguas, canciones que parecían olvidadas y hasta sueños que consiguen remover sentimientos profundamente escondidos. Todo parece empujar a esa persona hacia una única dirección, enfrentarse de una vez por todas aquello que decidió abandonar sin resolver. Puede intentar ignorarlo durante algún tiempo más, pero cuanto más lo hace, más intensas se vuelven esas señales. El universo insiste porque sabe que existen conversaciones que todavía no se han producido y decisiones que necesitan ser revisadas antes de que ambos puedan seguir avanzando con verdadera tranquilidad. Lo más complicado llegará cuando descubra que tú ya no eres la misma persona que dejó atrás. Durante todo este tiempo has cambiado de una manera silenciosa pero profundamente importante. Has aprendido a proteger tus emociones, a valorar mucho más tu paz mental y a comprender que quien realmente desea permanecer en tu vida nunca necesita desaparecer para darse cuenta de lo que tiene. Ese crecimiento personal será precisamente lo que más le impresionará cuando vuelva a saber de ti. Esperaba encontrar a alguien detenido en el pasado, pero descubrirá a una persona mucho más fuerte, mucho más serena y mucho más consciente de su propio valor. Esa transformación hará que el arrepentimiento sea todavía mayor porque entenderá que dejó escapar a alguien que ahora brilla con una luz completamente distinta. Durante mucho tiempo creyó que siempre existiría la posibilidad de regresar cuando quisiera, como si el tiempo se hubiera detenido exactamente en el instante de la despedida. Esa falsa seguridad le permitió retrasar decisiones importantes y evitar conversaciones necesarias. Sin embargo, ahora comprende que el reloj nunca dejó de avanzar. Tú seguiste creciendo, aprendiendo, sanando heridas y construyendo una nueva versión de ti mismo mientras esa persona permanecía atrapada en la idea equivocada de que todavía tendría las mismas oportunidades. Descubrir que la vida también puede seguir sin su presencia genera un impacto emocional enorme, porque por primera vez aparece el miedo auténtico de haberte perdido para siempre. Cada recuerdo empieza ahora a adquirir un significado completamente diferente. Conversaciones que antes parecían insignificantes cobran una importancia inesperada. Pequeños detalles que no valoró en su momento regresan con una claridad sorprendente. Gestos tuyos que interpretó de forma equivocada empiezan a entenderse desde otra perspectiva mucho más madura. Es como si el paso del tiempo hubiera quitado el ruido del orgullo y permitiera observar toda la historia con una honestidad que antes era imposible. Esa nueva mirada provoca una mezcla de tristeza,
nostalgia y admiración porque comprende que muchas veces fuiste tú quien sostuvo la relación mucho más de lo que llegó a reconocer. Tauro, existe una enorme posibilidad de que antes de dar cualquier paso esa persona intente averiguar discretamente cómo te encuentras. No buscará un acercamiento inmediato porque todavía tiene miedo al rechazo. Primero observará desde lejos, preguntará indirectamente, prestará atención a cualquier noticia relacionada contigo y tratará de descubrir si todavía existe alguna oportunidad de acercarse sin provocar un nuevo conflicto. Ese comportamiento no nace de la manipulación, sino del temor profundo a confirmar que ya no ocupa ningún lugar dentro de tu presente. Necesita reunir valor antes de afrontar una conversación que sabe perfectamente que podría cambiar muchas cosas para siempre. El peso del arrepentimiento comienza a hacerse insoportable porque ya no encuentra argumentos sólidos para defender la decisión que tomó. Antes culpaba a las circunstancias, al momento, al destino o incluso a tus reacciones. Ahora ya no puede hacerlo. Ha tenido demasiado tiempo para reflexionar y comprende que muchas de las razones que utilizó para justificar su marcha eran simplemente mecanismos de defensa para evitar reconocer sus propios errores. Esa aceptación duele mucho más que cualquier discusión pasada porque implica asumir una responsabilidad que durante demasiado tiempo intentó evitar. Lo curioso es que cuanto más intenta olvidarte, más presente te encuentra en su propia evolución. Muchas de las lecciones que ha aprendido nacieron precisamente del vacío que dejaste al marcharte. Ha comprendido el valor de la comunicación, la importancia de la confianza y el enorme daño que puede provocar una decisión impulsiva tomada desde el orgullo. Tú te has convertido, sin saberlo, en una referencia constante dentro de su crecimiento personal. Y esa realidad hace todavía más difícil aceptar que quizá ya sea demasiado tarde para demostrar todo lo que ahora entiende. Cuando finalmente reúna el valor suficiente para acercarse, descubrirá que nada será igual que antes. Ya no bastarán unas pocas palabras bonitas ni promesas improvisadas. Encontrará delante a un Tauro mucho más exigente emocionalmente, capaz de escuchar pero también de poner límites, dispuesto a comprender pero no a repetir los mismos errores del pasado. Esa diferencia marcará completamente el rumbo de la historia porque esta vez serás tú quien controle el ritmo de cualquier conversación y quien decida hasta dónde merece la pena volver a abrir una puerta que costó tanto cerrar. Todo este proceso tiene un propósito mucho más profundo que un simple regreso. La vida está intentando enseñar a esa persona que las decisiones importantes nunca deben tomarse desde el miedo, porque tarde o temprano el miedo desaparece, pero las consecuencias permanecen durante años. Comprenderá que perder a alguien por orgullo es una de las lecciones más difíciles que existen y que ninguna victoria aparente compensa el vacío que deja una despedida mal gestionada. Esa comprensión transformará completamente su manera de entender el amor y las relaciones. Tauro, tú también recibirás una enseñanza muy importante. Descubrirás que no todas las personas que desaparecen dejan de sentir. Algunas necesitan recorrer un camino mucho más largo para entender aquello que tú ya sabías desde el principio. Verás como quien un día parecía completamente seguro de marcharse regresa lleno de dudas, preguntas y emociones que ya no consigue esconder. Ese contraste te permitirá observar la situación con mucha más claridad y sin la desesperación que alguna vez llegaste a sentir. El destino está preparando un movimiento que removerá emociones profundas en ambos, pero la diferencia es que ahora tú llegarás con una fortaleza que antes no tenías. Ya no dependerás de las decisiones de nadie para encontrar tranquilidad. Escucharás, observarás y valorarás cada gesto con calma, sabiendo que quien realmente desea permanecer en tu vida deberá demostrarlo con hechos constantes y no únicamente con palabras pronunciadas cuando el arrepentimiento ya resulta imposible de soportar. Esa será tu verdadera victoria, haber aprendido que tu paz vale mucho más que cualquier promesa tardía. No olvides suscribirte, comentar, dale like, comparte y toca la campanita para que no te pierdas nada cada que subo las predicciones.